Empecemos con nuestra entrevista a Francisco Jiménez, gobernador de la provincia del Guayas. A propósito, esta pregunta la tengo que hacer porque minutos antes que entráramos vimos un reportaje sobre una entrega de unos implementos por parte del vicepresidente de la República. Yo lo vi que usted estaba ahí en la tarima, pero me llamó la atención verla a Pierina Correa. ¿No es esto un poco lo que se pidió que no se hiciera, que hubieran candidatos en tarimas durante entregas de implementos o entregas de obras y este tipo de cosas, Francisco? Sí, buenos días, César. Yo creo que los candidatos también son ciudadanos. Hay una lucha que ellos, en ese caso, habían 3 candidatos que habían hecho esfuerzos desde los diferentes espacios donde habían estado, particularmente por el sector de los discapacitados. De hecho, el vicepresidente hizo una mención personal, pero no a títulos de candidatos ni dentro de una actividad proselitista. Es más, el presidente fue enfático en decir que si hay algo por lo que se ha caracterizado este gobierno es en cumplir con su obligación, en este caso de entrega de estas ayudas técnicas, porque así se llaman, a los discapacitados, independientemente de que si reivindican estar adheridos a un partido político o a otro. Entonces era un tema que era un poco más transversal, que significaba el apoyo a un sector tradicionalmente vulnerable de la sociedad y que había sido tan desatendido. Y por la razón por la cual se invitó a ellos, tengo entendido, fue porque ellos habían llevado a cabo una lucha particular. ¿Ellos siendo quiénes? Digamos, Pierina Correa. Por ejemplo, en el caso de Orlando, siendo miembro de la Comisión Legislativa. O sea, no era solamente Pierina Correa, sino que habían otros candidatos también. Habían otros candidatos, pero, insisto, no fue ni dentro de un esquema proselitista, ni tampoco se hizo ahí ningún tipo de alusión a ningún tipo de votación, sino por los antecedentes que ellos habían tenido respecto de este sector. Pero no hubiera sido más prudente, gobernador, que ellos no... O sea, ¿para qué darle de comer a la gente que ve esto de aquí y lo critica? Y digo esto, me acaban de llegar 3 mensajes sobre esto porque este canal lo pasó hace unos minutos. No es más prudente decir, no le demos de comer estas críticas, simplemente omitamos esta presencia y listo, se acabó. Lo que pasa es que desgraciadamente, dentro de este proyecto durante estos 2 últimos años y a partir de los cambios fundamentales que se han vivido en el país, todo es mirado bajo un prisma de negatividad por ciertos sectores interesados que bajo la encubierta de estar en algunos estamentos de la sociedad, como a muchos ha hecho alusión el presidente como actores políticos encubiertos, en realidad son ciertos sectores de prensa que hacen política, que forjan una verdad bajo el prisma que ellos quieren darle y que obviamente tratan de transmitir e inducir a la ciudadanía. Entonces todo lo ven bajo un prisma negativo. Mire usted... Pero no es eso, gobernador, libertad de expresión. Es decir, es inevitable que alguien que se sienta todos los días a hacer lo que hago yo no tenga una opinión política. Yo acabo de dar una opinión sobre las palabras de Lula, es una opinión política. Correcto, pero usted decía algo muy sabio cuando estábamos empezando hace un momento, de un mensaje que le habían enviado al celular, y es que todos tenemos derecho a disentir, seguro, a decir cuando no estamos de acuerdo en algo. De acuerdo. Lo que no se puede hacer es injuriar, agraviar, ni tampoco se puede desinformar, porque sobre pretexto de disentir no se puede mostrar solo una cara de la moneda y ponerlo eso como verdad absoluta. Ese básicamente es el punto, y solamente para eso quiero entrar al tema de las reformas penales, nada más, solo para evidenciar de qué forma. Tal vez conversaremos esto, tal vez no, en el tema de las últimas reformas penales, cómo se armó todo un tinglado de que esto prácticamente estaba haciendo era dejar en libertad a un montón de gente, y no es así. Bueno, pero no es una opinión, simplemente hay gente que puede opinar que efectivamente sí podría suceder esto de aquí. Sí, hay gente que sí puede opinar eso, pero hay que mostrar los caras de verdad y sobre todo ver la integralidad de la reforma. A propósito, un poco entrando en el tema político, porque mucha gente a veces no recuerda, otros que estamos en el tema de la noticia diariamente sí, que aquí se armó un buró provincial, lo conversamos fuera de micrófono y la palabra correcta es un consejo político, y el gobernador era parte integral de ese consejo político. Y me llamó la atención algo en la revista Vanguardia de hace unos días, esto es de 7 al 13 de abril, decía lo siguiente: a lo hecho pecho, Francisco Jiménez no se salvó de la campaña. En el buró ya hay quienes quieren achacar los bajos resultados de María Duarte a su gestión en la gobernación. Y me llamó el otro día la atención que un medio le preguntaba a María Duarte si es que ella sería la nueva gobernadora del Guayas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Tiene razón o es válido este escrito que hace Vanguardia en el sentido de que, basado en las últimas encuestas que se pudieron ver públicamente, habría un descontento un poco por el manejo del tema electoral, gobernador, en el caso de los candidatos principales aquí en Guayas, o no? Bueno, hay parte de un supuesto, y es que los resultados de María Duarte sin duda no son buenos, o yo no sé. Eso es un supuesto de alguien que especula con que pudieron ser buenos. Yo
prefiero esperar que remitirme los resultados electorales que se van a dar el 26 de abril. Yo creo que estamos muy bien en la campaña, que se han hecho esfuerzos por evidenciar ante la ciudadanía, y obviamente eso no solo es en una época de elecciones, sino que se lo acredita a medida que el gobierno va avanzando. Creo que han tenido pruebas evidentes de que este gobierno es distinto, de que este gobierno piensa en la gente de escasos recursos, que prioriza a los más pobres, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en la provincia de Guayas, del país. Y por lo tanto, eso de que los resultados electorales no son buenos es bastante discutible. Bueno, pero todo esto basa, digamos, parte, gobernador, del supuesto, o del mismo supuesto, que utilizamos algunos para pensar que el presidente Correa seguramente va a ser reelegido, porque las encuestas, en el caso del presidente de la República y del alcalde de Guayaquil, evidenciaban una clara distancia, una evidente distancia, digamos, con el que venía atrás. Entonces, no son supuestos tan disparatados tampoco. Hubieron claro, algunos... A lo que voy es que los temas electorales tienen que ser analizados en su conjunto. Nosotros no podemos cometer el error de analizar un tema en específico, como por ejemplo el resultado asambleísta, sino que hay que analizar los resultados en conjunto, en lo que tiene que ver con ¿A nivel nacional estamos hablando? A nivel nacional, a nivel de la provincia de Guayas, a nivel de las diferentes... Y ahí la pregunta es, gobernador, si es que, basémonos en supuestos, ¿no? En el supuesto de que ni la prefectura ni la alcaldía de Guayaquil entren en la línea del partido de gobierno o de los candidatos de gobierno, ¿será esto o terminará siendo, si es que eso llegase a suceder, un error de este Consejo Político, quizás un manejo equivocado, como dice la revista Vanguardia, o una virtud del buen trabajo social cristiano? ¿Cuál de los dos? A mí, cuando me dicen virtud del buen trabajo social cristiano, francamente, sí, debe tener algunas virtudes. Yo todavía no se las encuentro, pero seguramente debe tenerlas. El punto es que no creo de ninguna manera. Nosotros hacemos un trabajo en equipo, cada uno cumple con su función. Sabemos que los cargos que ostentamos son a título temporal. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Y aquel que se olvide de eso está cometiendo un error tremendo en política. Por lo tanto, si de ahí algo que estamos conscientes es que a partir de la temporalidad de estos cargos, algún día normalmente nos tocará salir. Y a veces son más cortos de lo que uno piensa. Así es, pero lo importante es haber acreditado una gestión eficiente y comprometida desde el comienzo, comprometida en favor de toda la ciudadanía. Así que a lo que yo voy es que quienes verdaderamente apoyamos este proceso y estamos convencidos no solamente del proceso en sí, sino también de quien nos representa, que en este caso es el señor presidente de la República, sabemos que en cualquier momento tendremos que analizar las circunstancias que han producido un resultado u otro y tomar los correctivos. De acuerdo. Que sean necesarios. A propósito, yo pregunté fuera de micrófonos dónde votaba Francisco Jiménez en Guayaquil o San Brondón, y la respuesta fue Guayaquil. Y quizás alguna pregunta, siéntase en la libertad de contestarla o no. Si no, digamos, en la elección anterior para alcalde, cuando estaba el señor Jairala y el señor Nebot, Francisco Jiménez, gobernador en esa época ciudadano, ¿votó por la reelección del alcalde Nebot o por el señor Jairala? Yo no estaba aquí, me parece, porque yo no voté en esa... ¿Estás seguro? ¿Qué año fue eso? No, digo, yo haber votado nulo. Si estuve aquí, no voté ni por ahí. Yo jamás he depositado mi voto por el Lo cogí en reversa, lo cogí offside, como decimos los que jugamos fútbol. No recuerdo ahorita el año exacto, pero la elección por supuesto que la recuerdo. Si fue antes del 2000, que lo dudo, porque debe haber sido después del 2000, yo no estaba. Pero hice esa pregunta porque ahorita acabo de escuchar que usted dice, no le encuentro ninguna virtud a la alcaldía del señor Nebot. No, es indudable, yo tampoco estoy aquí para tratar de tapar el sol con un dedo, es indudable que Guayaquil ha progresado, es indudable que se han hecho algunas obras importantes en Guayaquil, pero la crítica fundamental que nosotros tenemos es que esto no ha sido para todo el mundo, ni a partir de políticas públicas coherentes ni planificadas, y esa es nuestra... Una última pregunta, alguien que me envió un mensaje dice, buenos días, pregunta para el señor gobernador, ¿sabe usted que se utiliza la edificación de la gobernación de Guayas como centro de acopio de material proselitista? Signo de interrogación. Le pregunto porque ayer en la puerta principal de la institución se encontraron distribuyendo el mencionado material. ¿Se está utilizando en estos recursos del Estado? Pregunta esta persona. Yo quisiera ver cuál es el material que han estado distribuyendo para tomar los correctivos. No debe haber sido con mi consentimiento. Si es que alguien ha estado distribuyendo ese material, quisiera identificarlo, porque de ninguna manera, y eso lo dije yo desde el día 1 que entré a la gobernación, nosotros íbamos a prestarnos para convertir a la gobernación en una central política. Estoy claro de mis funciones de gobernador y también de mis obligaciones como miembro del movimiento, pero creo que se han podido diferenciar. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, señor gobernador, por estar en esta entrevista y por contestar no solamente mis preguntas, sino también las que pregunta la gente.